Oye Mosber, oí que te gustan las creepypastas. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, mi favorita es. Mira, hay una que me gustó mucho y me gustaría recomendártela. ¿Y cuál es? Se llama Al final, la policía descubrió que aquel joven de 17 años había perpetrado todo desde la comodidad de su casa, sin que su familia lo supiese, siendo, irónicamente, ellos los primeros objetivos de su macabro plan. ¿Y qué pasó con nuestro futuro asesinito favorito? No se preocupen, porque al llegar a prisión le dieron un bonito traje de maíz y los prisioneros lo recibieron con mucho cariño y le dieron pastelitos. Y así, Oye, ¿por nuestro qué pequeño estaba oyendo asesino esto? I wish I was special, but I'm a freak. I'm a weirdo. What the hell am I doing? Creepypastas y Wattpad, quizás muchos piensen que esta asociación está forzada al extremo. Y quizás tengan razón, bueno no. De hecho, en el formato siempre han habido casos donde se cometen errores garrafales y terminamos llamando creepypasta a lo que, en realidad, son relatos ficticios alejados del terror. Porque dentro de este formato siempre existieron los relatos donde se utilizan personajes de terceros para contar una historia muchas veces ridícula, más conectada a un fanfic que a una historia de terror. Pero antes, vamos a establecer lo más importante del video. Específicamente a qué me refiero con Wattpad. Como saben, esta página web se caracteriza por albergar una gran cantidad de historias hechas por escritores amateur. Y, a ver, no hay que mentir, la gran mayoría de historias conocidas tratan sobre dramas románticos de adolescentes y todo ese rollo. Estos escritos de aficionados han tenido una mala reputación para el exterior a su página debido a la nula calidad y a la aparición de historias extrañas o exageradas. Muchas teniendo relaciones intensas, no siempre entre parejas, que es lo más perturbador, personajes edgys, tramas clichés mal escritas, entre otras cosas que, ustedes ya me entenderán. Pero, ¿qué hace que una creepypasta parezca de Wattpad? ¿Acaso, que tenga romance hace que automáticamente sea de Wattpad y tengamos que tirarle tierra? Claro que no. Pero una creepypasta puede empezar a parecer de Wattpad si contiene todo lo dicho anteriormente. Espero me hayan entendido. Y, oh Dios, créanme, encontré historias que cumplen este tipo de cosas de la forma más bizarra posible. Empecemos a raspar la olla. Primero, Nina the Killer. ¿Saben? Esta es una historia muy similar a la que hizo Hameful TV sobre Jeff the Killer, y para mal. En resumen, trata de una fanática de Jeff the Killer que es acosada en la escuela por sus bullies, y tras un incidente violento con estos donde despierta su lado oscuro como su ídolo, su estado mental comienza a caer en picada. Todo eso fue cuando Nina tenía como 11 años, ni siquiera una adolescente, ¡qué barbaridad! Luego, todo termina de pudrirse cuando sus mismos bullies toman venganza, cobrándoselo con el hermano. Luego, los bullies vuelven a golpear y Nina se defiende de forma letal. Al llegar a su casa, Nina no podía seguir con su vida debido a las ganas de matar, y ahora quiere arreglar su rostro. Ya sabemos lo que eso significa. Al final, Jeff la visita y tras una interacción muy para cada loco existe su loca, le ayuda finalmente a realizar su ritual de iniciación. Y ya con Nina recuperada, esta comienza su carrera de asesino en serie. Ahora, empecemos a decir por qué me parece una creepypasta muy guapa. Primero, la narración. La forma de narración es en tercera persona, con un narrador omnipresente explicando cada acción, e incluso leyendo la mente e intenciones de cada personaje. Cosa que es muy incompatible con una creepypasta común, al carecer de esa narración de leyenda urbana o de evento aterrador que el narrador sufrió o encontró testimonio. Más bien, se parece a los dichosos fanfics, que suelen tener la narración de alguien externo. Segundo, el terror. Carece del mentado terror. Si bien la historia contiene eventos violentos y hasta una escena donde se habla de un abuso sexual a un personaje, esto es abordado de la forma incorrecta. En lugar de servir para incomodar al lector, llega hasta sentirse trivial o sin peso alguno por la forma en que el autor los narra. Aquí, los asesinatos son cosas que Nina hace como si nada, como si fuese escribir sobre un papel. Tercero, escenas ridículas. En esta historia hay escenas las cuales te sacan del terror en lugar de sumergirte en él, como cuando el narrador revela que Nina literalmente es fangirl de Jeff, tanto que se leyó la creepypasta de Jeff 1000 veces, o algo más, que le gustaban cosas específicas como ver anime y escuchar pop japonés.
O deja tú eso, miren los diálogos que tiene con Jeff, hasta parece que el autor les quiso poner complicidad o algún tipo de tensión romántica. Pero, fuera de todo, Nina the Killer resulta ser simplemente ese tipo de historias self-insert que un adolescente hizo en su tiempo, y creo que es de las cosas más comunes que veremos durante el video de hoy. El suicidio de Mordecai. Ahora ya no es simplemente que a un personaje le guste otro tanto para llevarlo a hacer una masacre, no, sino ahora tenemos una secuencia muy compleja, y como se han de esperar, pobremente abordada. Lo resumiremos bien, para que no tengan que pasar por tanto sufrimiento, ok, no, dejemos de exagerar porque no es la gran cosa esta historia al final del día. El episodio inicia con Mordecai llegando a la cafetería de la serie, y mira como Margarita se besa con otro pájaro, quien en el capítulo en el que está basada la creepy era literalmente el primo de Margarita. Luego ella lo humilla y Mordecai se va llorando hacia el parque. Mordecai, sumido en una depresión por tal humillación, procede a quitarse la vida y en su nota se disculpa con Rigby, y este último termina de enloquecer jurando venganza por su amigo. Rigby finalmente va donde se encuentra Margarita y comienza a torturarla mientras le dice de cosas, antes de finalmente asesinarla. Tras un mes, Benson descubre el cadáver de Mordecai, y Rigby es acorralado por la policía. Rigby sube a la azotea de la casa y se lanza al vacío muriendo en el acto, todo para reunirse con Mordecai. Ahora, el narrador de la historia, asegura que tras ver el capítulo se volvió un asesino. Veamos. Si bien tiene esa típica narración de episodio perdido, no podemos negar que el susodicho capítulo perdido tiene una progresión muy guapadera debido a que toca algunos de los clichés más vistos en la ficción. Tenemos tramas de engaño, muerte, venganza y una posterior confesión amorosa. Todo parece meticulosamente armado para que este capítulo final parezca más un capítulo bizarro de un fanfic donde se toca el amor trágico entre dos personajes. El supuesto narrador que presenció el episodio parece más una excusa que quien escribió esta historia utilizó para narrarnos el fanfic, que para explicarnos una leyenda urbana digital. En pocas palabras, la supuesta creepypasta se traiciona a sí misma. Además, todo evento carece de terror real o que tan siquiera incomode, basándose más en el morbo de ver a los dibujitos animados de tu infancia muriéndose de formas ridículas, o ridículamente explícitas, cosa que sinceramente ya no se necesitan. Tocaremos quizás el punto más polémico de la historia, el punto que hace que prácticamente todo lo antes dicho en el relato se vaya al chorizo por obvios motivos, sacando al espectador de toda inmersión posible en la historia. Hablo de la confesión amorosa de Rigby. ¿Esta es una creepypasta o un fanfic LGBT sangriento? Parece más lo último. Bueno, no puedo decir que una creepypasta por tener elementos LGBT automáticamente sea mala, pero no creo que las cosas funcionen de esta manera en el formato. Jeff vs. Ian. Si piensas que Nina the Killer ya era muy fanfic, pues esta creepypasta es directamente un audiolibro con fanservice, y de una duración de nada más ni nada menos que 1 hora. Lo resumiré todo porque de verdad es muy largo, pero va más o menos así. Jeff aparentemente está muerto. Se encuentra en una morgue debido a que había fallecido debido a un supuesto incendio del cual fue víctima. Este incendio había sido causado por Ian the Killer, quien lo había atraído a una trampa. Sin embargo, la historia da a entender que Jeff sigue con vida, mientras que, irónicamente, Ian muere meses después. Si bien no parece tan mala a diferencia de Nina the Killer, hay elementos tan absurdos que ni la primera creepypasta vista en este video llega a tener por mera lógica. Primero, el terror desaparece por completo. Ya no vemos terror, sino un enfrentamiento épico entre asesinos a lo Freddy vs. Jason, aunque ni tanto porque dicha película sí puede llegar a darle miedo a alguien común. Como todo lo que dije, la forma de narración y diálogos, el problema con el terror, y más cosas, ya las remarqué antes con Nina the Killer, vamos a abordar ahora el punto más polémico de la historia. ¿Por qué me parece una historia Wattpad? Es muy fácil, tiene un gran parecido a ello. No sé si lo que haya leído o escuchado en español e inglés sea la historia original, creo que sí, pero hay escenas bizarras y que terminan de hacerte pensar que lo que estás leyendo o escuchando es de todo menos una creepypasta. Por ejemplo, hay una escena donde Ian, camuflada como una mujer que ejerce la profesión más antigua del mundo, ya sabrán a qué me refiero, seduce a Jeff en un hotel. Ustedes pensarán que es para matarlo cuando menos se lo espere, pero no. Tienen relaciones. ¿Perdón? Sí, ya sé.
Incluso en el texto dice abiertamente que se escucharon gemidos, y en la narración en inglés se replica esto mismo. Sin embargo, es más bizarro la causa de la muerte de Ian. Resulta que, Ian murió por un parto. Parto el cual obviamente ocurrió por ese encuentro que tuvo con Jeff, no nos hagamos de la vista gorda. Se supone que la historia iba a ser de Ian casando a Jeff sin piedad, no de una pareja que se odia tanto que se aman o algo así. Yo ya no digo más. El niño consentido, retaque. ¿Y qué pasó con nuestro futuro asesinito favorito? No se preocupen, porque al llegar a prisión le dieron un bonito traje de maíz y los prisioneros lo recibieron con mucho cariño y le dieron pastelitos. Si se preguntan por qué puse de vuelta el sketch del inicio, pues no me la van a creer. Lo hice porque, como dato curioso, me inspiré de este retaque. Así es, señores. A diferencia de los demás casos, vamos a hablar de una forma un poco más seria debido a que esta creepypasta no es realmente como las demás. Y sé que esto podrá ser raro de escuchar tras ver tantas historias que rompieron el formato de creepypastas, y sinceramente, yo tampoco sé qué pasó con ella al final. Aunque bueno, creo que ya me doy una idea, y se las trataré de explicar en unos momentos. Como han de saber, El Niño Consentido es una creepypasta de baja reputación por su trama tan floja y explícita, además del hecho de que llevaba imágenes violentas para ilustrar cada detalle morboso escrito por su autor. Cosas que se quedaron en la memoria colectiva de internet, debido a que se creyó que estaba perdida y se buscó hasta encontrarse. Años después, algunos pocos escritores de creepypastas comenzarían a hacer sus propias versiones de esta historia. Últimamente no notan que está de moda hacer retaques de historias viejas. ¿Y de qué trata este retaque del Niño Consentido? Es básicamente una reinterpretación de la historia. Aquí, el niño consentido, en lugar de ser una pobre víctima que acabó con su familia por los malvados adultos, él ahora es el malo de la historia. Resulta que el chico hizo una acusación contra sus padres por presunto abuso, cuando en realidad era un psicópata en crecimiento. Al final las autoridades descubren la mentira, y lo mandan a un centro de detención para menores. Quizás estén confundidos en este punto, pues parecería ser una historia interesante para algunos de ustedes. Y claro. ¿Pero saben qué pasa? Esta creepypasta es de esas historias que se disparan al pie por una simple razón. Bajo mi opinión, ojo con eso, esta es la típica historia de niño nacido psicópata y que quiere hacer daño a sus padres, que vamos, es muy irreal. Si consientes mucho a los niños, quizás sean malcriados y todo el rollo, pero eso de que sean un criminal solo por berrinches, sin una trama compleja detrás que lo explique, pues me suena más a una visión muy simple de la psicopatía. Quizás existan casos reales, pero tampoco es excusa para saltarse el desarrollo en una historia. Ya dejándonos de cuentos, lo peor es su final. Después de que detuvieran a aquel joven psicópata, le encontraron cosas como que veía contenido de abuso a menores y así. ¡Ay Dios! Esas son cosas que ya son una maracuyada tremenda. Parece que el autor quería hacer a un villano que odies sí o sí, para que no sientas pena de lo que le pase después. A ver, ¿qué le pasa después? Bueno, los otros jóvenes literalmente le hacen cositas en prisión. Lo más gracioso de esto es que ni siquiera está escrito como una escena cruda o que te haga fruncir el ceño de la incomodidad, pues literalmente parece escrita con ese morbo del que algunos quizás conozcan, ese morbo wattpadero por temas tabú. Aquí está el Wattpad del asunto. Como saben, o si no saben pues ya lo hacen XD, hay ciertas historias de Wattpad que tocan temas como la violencia o relaciones forzadas entre una pareja, entre ellas, el infame Violento Metro. Algunos hasta tocan esa temática de harem y la fusionan con el contexto de abuso, pero con la obvia escritura de un adolescente inmaduro, sin abordar que en la realidad esto sería algo gravísimo para quien lo sufre. Se entiende fácil, ¿cierto? A esto me sabe el final de esta historia, pues se refuerza más cuando el autor hace uso de frases que se sienten raras. Como que al chico lo hicieron la señorita del lugar, que le dieron buen uso, que era un pequeño pervertido, que veía mucho hentai, que esto y aquello, son cosas que no vienen al caso con el terror, en vez, lo borran para casi transformarlo en una historia rancia. Acorralaron y, entre todos, lo llevaron a una zona apartada de los guardias. Allí le darían un buen uso a aquel pequeño pervertido. ¡Fuera de aquí! Pero no lo hice a propósito. ¡Fuera! Don Damón, es que... ¡Fuera! Yo no fui... ¡Fuera! 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 No vemos casi nada de Jeremy, el afectado, sufriendo en este círculo de abusos, solo una burla a sus quejas infantiles como que se irá con su papi y ya.
¿Saben algo? A mi parecer este final hasta mando a valer camote su historia y todo lo que hayas visto antes. Porque esta secuencia parece más una forma de desquitarse con un personaje odioso que el mismo escritor creó. Es literalmente, hombre local se inventa un escenario ficticio y se enoja. No se puede negar que por lógica, esta historia en narración es mejor que la original, pero lo que se narra es casi igual de bobo pese a tener un buen inicio. Número 5, y de paso nuestra conclusión. Tenemos esas historias que ya ni lo intentan. Ya no es cosa de una sola historia, porque estos últimos años el problema parece haberse masificado de forma exagerada. Tenemos mucho contenido basura supuestamente relacionado al formato que se ha acumulando. Primero, historias de incesto de una caricatura para niños como lo es The Loud House, y que cierta gente defendió a capa y espada por alguna razón. Historias melodramáticas incoherentes si se viese con la lógica de la misma serie. Segundo, historias dentro del mundo de Pokémon, donde entrenadores humanos se enamoran de sus Pokémones y eso está muy prohibido y feo, o esas historias donde lo que sería visto como un relato pornográfico ahora debería darnos miedo porque tiene canción de suspenso detrás. Tercero, granjas de contenido llenas de los mismos tropos, los mismos personajes. Están caracterizadas en que aquí eran los suscriptores niños los que hacían las historias, todo para que sus youtubers las pegaran al locuendo y después las subieran, cobrando con su esfuerzo. Historias donde los personajes hablan desde su punto de vista como un amigo se volvió loco y mató a todos. ¿Entienden mi punto? Esto es una ficción ajena, y nada de esto ocurriría canónicamente, todo es más una creación de fans para fans. Eso no es lo malo es que se cuenten puras mafufadas. Quizás este puesto, entre comillas, dure poco debido a que, sí, acabo de decir todo lo que consistían, y ya no habría razón para explayarse tanto. Entonces, ¿qué hace que una creepypasta parezca sacada de Wattpad? No el romance, no parejas o clichés. Lo que hace a una creepypasta que parezca sacada de Wattpad es que, este tipo de elementos terminan diluyendo el impacto de lo que se quiera contar. Pero por fortuna y como bien sabemos, estas historias parecen estar en muere. Y no es algo malo a decir verdad, nada de valor se pierde al final del día. Es más, algo que me gusta del panorama actual es que se está volviendo a adoptar esa estética vieja. ¿Ustedes notaron lo mismo? ¿Estética quemada a estas alturas? ¿Muy simple? Quizás, pero se está intentando algo en lugar de ya decantarse por lo fácil. No miento si digo cuánta historia relativamente sencilla, salida estos últimos días me ha dejado ese mal sabor de boca o esa sensación rara, en el buen sentido. E incluso, hasta el mismo Jeff the Killer tuvo su redención al parecer. Nos vemos, chao.